Buenos días estudiantes, vamos a empezar la clase el día de hoy. Vamos a continuar con el tema de congruencia, vamos a ver más problemas de congruencia. ¿Sí? Espero que te sirvan estos problemas para la resolución posterior de la práctica. Soy tu profesor Javier Tapia, bienvenido a clase. En el primer problema nos dicen hallar PQ, sabiendo que ABC es un cuadrado y que la longitud AP es igual a 3 y CQ es igual a 7. ¿Sí? Vamos a empezar. Primero vamos a llenar siempre los datos del gráfico. ¿Ya? Entonces acá lleno que AP vale 3, ¿no? Y CQ vale 7. Luego me dicen que es un cuadrado. Entonces en un cuadrado conocemos que los lados, ¿no? Los lados son iguales, ¿no? Los lados son iguales. Por lo tanto acá va a haber una propiedad interesante que hemos visto también en la clase anterior. ¿Sí? Cada vez que tengamos triángulos rectángulos y que tienen hipotenusas del mismo valor, de las mismas dimensiones, posiblemente esos triángulos pueden ser congruentes. Entonces vamos a demostrar eso, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Y acá dice, completamos los ángulos agudos. Otra observación, que cuando tengo varios 90 grados, ¿sí? Varios 90 grados lleno, ¿no? Cuando tengo triángulos rectángulos llenos, porque los ángulos se van a trasladar. Por ejemplo, este alfa que está acá, ¿no? El alfa que está acá en el ángulo A y el beta que está acá. Los dos suman 90. Y como acá en el medio, en el punto de ahí 90, entonces si acá es beta, él tiene que ser alfa para que todo sea 180. No hay otra opción. Y si acá es alfa, acá le pongo beta porque yo sé que alfa y beta suman 90. ¿Sí? Por lo tanto, acá yo estoy obteniendo, ¿qué cosa? La congruencia de estos dos triángulos. ¿Por qué sé que es congruencia? A ver, ¿qué cosa tienen igual? Primero, estos lados son los lados del cuadrado, por lo tanto son iguales. Entonces voy a tener acá el ángulo alfa, este lado, y el ángulo beta. El ángulo alfa, este lado que es la hipotenusa, y el ángulo beta. Por lo tanto, el caso de congruencia va a ser, muy bien, ángulo, lado, ángulo. Alfa, lado, beta. Alfa, lado, beta, ¿sí? El caso ala. Una vez que tenga eso, ¿sí? Vamos a igualar los lados homólogos. ¿Qué quiere decir eso? Que si frente a alfa hay un valor, ¿sí? Frente a alfa acá también hay un valor, esos dos tienen que ser iguales. Por lo tanto, si acá hay 7, él tiene que ser también 7, ¿sí? Tiene que ser 7. Y también frente a beta, ¿quién está? 3, entonces acá frente a beta tiene que estar 3. ¿Estamos? Entonces acá me piden hallar PQ. PQ es la suma entonces de 7 más 3 igual a 10. Esa es la respuesta. X vale 10. Vamos con el problema. Me dicen de la figura, ¿no? BC es igual a CE, AC es igual a CD. Me dan un ángulo y me piden hallar X, que está acá. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a completar los datos, ¿sí? Del gráfico. Entonces he igualado, he puesto marcas en los lados que son iguales por dato del problema. He puesto el ángulo de 32 que me están diciendo el ángulo BAC. Y voy a empezar a mover porque acá tengo 90 grados también. Entonces mira, cuando tengo dos ángulos de 90 grados que se están cruzando, entonces va a aparecer una propiedad interesante. Si acá, si a él le pongo beta, como este es 90 grados, él va a ser 90 menos beta. Pero acá también hay otro 90 grados. Entonces necesariamente él tiene que ser beta. ¿Sí? Vuelvo a repetir, si él vale beta, él sería 90 menos beta porque todo debe sumar 90. Pero como ya acá hay 90 menos beta y hay otros 90 grados, la única opción que tiene que ser beta para que ellos dos sumen este 90 grados del ángulo C. Entonces tengo esto, mira, queda formado ahí. Si te das cuenta, este beta aparece en un triángulo y también aparece en el otro triángulo. Si solo comparamos esos dos triángulos, ¿qué tendría? Recuerda que para buscar congruencia tenemos que encontrar tres elementos totalmente iguales, con los mismos valores. Entonces acá yo tengo en este triángulo, en el triángulo ABC, tengo un lado, ¿no? Un lado. Y acá en el triángulo CED también tengo el mismo valor del lado. Tengo acá también otro lado, el lado AC, y acá también el CD, que es otro lado que valen lo mismo, y tengo el ángulo beta y el ángulo beta. Por lo tanto tengo tres elementos iguales,
pero aparte de tener tres elementos iguales, tienen que estar ordenados mediante los casos, ¿sí? Entonces, ¿qué caso sería para que sean congruentes? A ver, tengo dos lados iguales, dos lados iguales. Entonces, o puede ser lado, 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 o puede ser ¿quién? Lado, ángulo, lado, ¿sí? Entonces, porque en estas opciones hay dos lados iguales. La opción ala queda descartada. ¿Por qué queda descartada la opción ala? Porque no hay dos ángulos iguales, no tenemos dos ángulos iguales. Entonces esta opción queda descartada, esta opción no es. Vamos a ver acá. Esta opción podría ser, ¿tengo los tres lados iguales? No sé no sé si los dos son iguales, por lo tanto también queda descartada. Y esta sería también porque sé que el ángulo del medio, el ángulo beta, ¿no? Pertenece a los dos triángulos, por lo tanto sería lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, ¿sí? Entonces, según lo de nuestra deducción, el triángulo ABC va a ser congruente al triángulo DEC. Por el caso, lado, ángulo, lado. Muy bien. Una vez que yo ya demostré que son congruentes, solo tengo que intercambiar datos. En el triángulo ABC, en ese triángulo ABC, yo sé que el ángulo A vale 32. Y en el triángulo DEC, yo sé que el ángulo D tiene que ser también 32. ¿Por qué? Porque se oponen, mira, se oponen. Frente a este lado se pone 32, entonces frente a este lado también debe ponerse el mismo ángulo, ya que hemos demostrado que estos dos triángulos son congruentes, tienen las mismas dimensiones, los mismos ángulos, todo similar. Sí, por eso acá estamos poniendo que vale 32 ese angulito. Ahora, acá ya tendría, trabajando solo con el triángulo CED, él vale 32 y su ángulo X es su suplementario. Por lo tanto, X más 32 es igual a 180, X saldría 148. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ya está la pregunta 2. Con la pregunta 3. Me dice en la figura, los triángulos ABD y QCD son congruentes. Me dice, acá están los triángulos, hay el valor de alfa. Entonces vamos a poner los datos. Pero antes de eso, ya me están diciendo que son congruentes. Y hay una relación de quién, de A con Q. Miren esta relación de A con Q, una relación de B con quién, B con C, y una relación de D con D, ¿no? Recuerda que la congruencia es justamente relacionar los lados homólogos. Entonces yo cuando haga mi gráfico, ¿no? Cuando haga mi gráfico acá, voy a colocar que el ángulo, primero que el ángulo que está frente a alfa va a ser el mismo, o el lado que está frente a alfa va a ser el mismo lado que está acá frente al otro alfa, ¿sí? Porque son congruentes. A este ángulo se opone un lado y a este triángulo que es congruente a él se debe oponer el mismo lado. ¿Qué más? Tengo la relación que el ángulo A es igual al ángulo Q, el ángulo A es igual al ángulo Q, que el ángulo B es igual al ángulo C, que el ángulo B, él, es igual al ángulo C, a él. Por lo tanto, estos lados opuestos también van a ser iguales, ¿sí? Entonces, este lado opuesto, acá que voy a poner acá esta marquita frente a él, es igual al que está frente a él, ¿sí? Por lo tanto, este lado es igual a este otro lado, ¿sí? Estamos haciendo la congruencia. Entonces, ¿qué más podemos trabajar? Miren esta figura, vamos a esta figura. Hasta acá hemos llegado, ¿no? Estos ángulos, no les he puesto un nombre, pero son iguales. Entonces, o si le pongo acá, por ejemplo, un valor de teta. El valor de teta acá, el valor de teta acá. Ya, a ver, ¿qué más podríamos hacer ahí? A ver, ¿son o no son congruentes? Ya me dice que son congruentes, pero ya como yo ya sé que son congruentes, ya es más fácil ya, porque ya no tengo que demostrar qué caso, solo tengo que demostrar quién se opone a quién. Por ejemplo acá, ¿qué haríamos nosotros? Diríamos que este triángulo son congruentes por el caso ala, ¿no? 80 puntito y teta, 80 puntito y teta, caso ala. Pero se observa que más, miren, ya en el problema se va a observar como que él vale 80, ¿no? Y que él vale 40. ¿Por qué? Porque hemos puesto acá que este ángulo es igual a 40. ¿De dónde sale que él vale 40? Porque si estos dos lados son iguales, por dato del problema, ¿sí?
por otro problema. Entonces en este triángulo sé que la suma de, primero sé que es un isósceles y sé que la suma de dos internos me da el externo. Como él vale 80, él tiene que ser 40 y 40, no hay otra opción. De ahí sale este 40, ¿sí? Ya teniendo ese 40 ya es más fácil, ¿por qué? Porque en este triangulito de acá sé que 80 más 40 más alfa me va a dar igual a 180. X vale 60, ¿sí? Entonces vamos a repetir un poquito. Acá primero ya me decían que eran congruentes, por lo tanto solo igualé. Dije, ya frente alfa está este lado, frente alfa está este lado, ¿sí? Luego, estos dos lados son iguales, ¿sí? Son iguales, entonces los ángulos también son iguales. 40 y 40. ¿Por qué 40 y 40? Porque la suma de estos dos internos me da el externo de 80. Teniendo eso, luego me voy a este triángulo y a su suma, ¿no? La suma de los tres ángulos debe darme 180. Muy bien, ahí sale x igual a 60. El siguiente problema. Me dice que en la figura el triángulo ABC es equilátero. El triángulo que está acá pequeño. Y aparte me dicen que AP es igual a BQ y allá la medida entre el ángulo PB y QC. Miren que el ángulo entre PB y QC no está formado. Por lo tanto tendría que prolongar para que se intersecten y poder hallar el ángulo, ¿sí? Entonces vamos a empezar llenando siempre los datos. Entonces me están diciendo que AP es igual a ABQ. Le he puesto la marca, me decían que este era un equilátero, 60, 60, 60, y que los lados son iguales, también voy a poner, ¿no? Porque es equilátero. ¿Qué más tenemos? Entonces, si yo analizo estos dos triángulos, mira, si lo vale 60, acá al costadito va a ser 120, ¿sí? 120. Si acá vale 60, al costadito va a ser 120. Por lo tanto, yo puedo darme cuenta que estos triángulos son congruentes. ¿Qué caso de congruencia? ¿Tienen tres elementos iguales? Sí, ¿no? Lados, dos lados y el ángulo del medio. Por lo tanto, esos triángulos, el triángulo PAB y el triángulo QBC, van a ser congruentes. El caso LAL, ¿no? El caso LAL. ¿Por qué el caso LAL? Porque son dos lados, ¿sí? Y el ángulo del medio, dos lados y el ángulo del medio. ¿Estamos? Entonces ya sé que son congruentes. ¿Y para qué me sirve saber que son congruentes? Para poder igualar todo. Por ejemplo, acá yo puedo igualar y puedo decir que este ángulo beta, que está acá en P, es igual a este ángulo que está en Q, es beta. Porque son congruentes, porque frente a este lado está beta y frente a este lado tiene que estar beta. Al igual que este lado, el lado QC es igual al lado PB. ¿Sí? Son totalmente iguales los triángulos. Ahora, ¿qué más voy a hacer? Vamos a formar el ángulo que me están pidiendo. ¿Te acuerdas que me pedían el ángulo formado entre PB y QC? Entonces, para poder ir a ese ángulo, tengo que intersectarlo. Por lo tanto, voy a prolongar este lado. Y ya acá está X, el ángulo formado por el lado PB y QC. Acá está X, ¿sí? Ahora, ¿qué más hacemos? Yo me doy cuenta que acá hay un opuesto por el vértice, ¿sí? Entonces, y él vale teta y él vale teta. Y también me doy cuenta que en este triángulo, beta más teta más 120 es 180. Por lo tanto, beta más teta me va a dar 60. Y en otro triángulo pequeñito, acá, ¿no? ¿Qué voy a ver? Voy a ver que beta más teta es igual a x. La suma de dos internos me da el externo. Por lo tanto, x va a ser igual a 60, ya que estos son iguales, ¿sí? Muy bien, vamos con el siguiente problema. En el siguiente problema me dicen, en la figura, AB es paralela a BC. AB es paralela a... no, acá era, disculpen, DC, ¿ya? Acá es DC, paralela a DC. A DC, ¿sí? Ahora, disculpen, si se sabe que BE es igual a AD, AE es igual a CD, ¿sí? Calcular, me dan valores, calcular este espacio que está acá. Entonces empezamos citando los datos. Me dicen que el vale 5, que el vale 2, el vale 2 y que AD es igual a BE, ¿sí? BE. Y aparte que AB es paralela a CD o ADC. Estas rectas son paralelas. ¿Para qué me dan paralelas en un problema? Cuando me den paralelas en un problema es mayormente para trabajar las propiedades de los ángulos, y la propiedad más conocida es la alternos internos, o como tú lo conoces, la propiedad de la z, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Y acá mira, justo lleno eso. Ya que son paralelas, este ángulo phi es igual a este ángulo phi por propiedad de alternos internos.
¿sí? Y me doy cuenta también que si tengo en un triángulo beta y phi, y acá también tengo beta y phi, entonces este ángulo va a ser igual a él. Necesariamente los dos ángulos van a ser iguales. Entonces, si observamos bien esta figura, ¿serán o no serán iguales los triángulos? ¿Serán congruentes? Recuerda que para que sean congruentes deben tener tres elementos totalmente iguales. Ahora vamos a ver. Tengo beta y beta, tengo el ángulo phi y el ángulo phi, tengo este lado, tengo acá un lado 2, el lado A vale 2 y acá también hay un lado 2. Por lo tanto hay muchos elementos iguales, pero voy a escoger los adecuados para que cumpla un caso. Entonces me doy cuenta que acá yo tengo el 2 y el puntito, acá está el 2 y el puntito, y el ángulo del medio, que lo puedo llamar un ángulo teta, ¿no? Es el mismo. Por lo tanto, mira, tengo 2 el ángulo teta y puntito, 2 el ángulo teta y puntito. Por lo tanto, estos dos triángulos van a ser congruentes. ¿En qué caso? Ángulo, lado, bueno, acá hemos puesto ángulo, lado, ángulo también. ¿Por qué? Porque tengo, mire, el ángulo beta, ¿sí? El lado y teta, el ángulo beta, el lado y teta. También pudo ser por otro caso como hemos visto, ¿sí? Muy bien, 2 teta y este lado, 2 de este lado. Ahí va, pues cumple varios casos de congruencia. Acá estamos tomando el ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Basta que cumpla un caso y ya todo es congruente. ¿Y para qué me sirve que sea congruente? Para poder intercambiar datos, ¿no? Los lados homólogos. Entonces, ¿qué se hace acá? Si frente a este ángulo se opone 5, entonces frente a este ángulo se debe oponer 5. Entonces, ya que AB es igual a AC, que son congruentes los triángulos. Entonces, cumple que 5 es igual a 2 más X. X valdría 3. Te estoy dejando dos problemas adicionales con la solución para que tú lo estudies, lo repases en casa, ¿sí? Repásalo este problema y es un problema del libro que están resueltos, entonces quiero que tú lo leas, lo entiendas, lo resuelvas. Muy bien, eso es todo por hoy. Gracias por su tiempo y vamos a continuar practicando ya en plataforma. Nos vemos.